Muy bienvenidos, queridos amigos radio oyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo. Ese es el emblema de este programa que con inmenso cariño queremos seguir pues manteniendo al rojo vivo y en beneficio de ustedes, ¿no? Porque de verdad estamos en su favor. Esta semana que viene será Pesaj, Pascua, llamada Semana Santa. ¿Coincide este año? Coincide con la Pascua judía, sí. Coincide con la Pascua judía, sí. Y es curioso, está incluso coincidiendo con el Ramadán que acaba de empezar, o sea que parece que están haciendo aquí un acercamiento tridimensional, un acercamiento religioso que pues que vaticina lógicamente la fusión, ¿no?, de las religiones en ese sincretismo de la gran ramera del final. Pero hay una gran diferencia, ¿no?, por supuesto, de lo que es el verdadero Pesaj, de lo que es la Pascua y la Semana Santa católica, en la cual parece que una vez más pues sacan al Cristo muerto, sacan toda clase de ídolos por las calles, procesiones y hasta disfrazados de Ku Klux Klan, multitud de papones, etcétera, cosa que es absolutamente burlesco y blasfemo. Pero de Semana Santa, por tanto, como lo llama la Biblia Semana Santa. ¿Dónde está eso? No aparece escrito Semana Santa, no. Sí que aparece que es Pascua. El sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero de Dios. Y bueno, que Semana Santa, si ya empezamos por la exhibición y adoración, veneración y bueno, exaltación a lo sumo de toda clase de ídolos, ¿no? Y después a emborracharse y a fornicar y a todos esos supuestos veneradores de esos ídolos, ¿no? Entonces, no tiene nada de santa esta semana, para empezar, y yo, como siempre, pues espero orar y seguir orando para que llueva y moje los muñecos, ¿no? Lo digo así, siento mucho, pero porque merece manifestación de disciplina y de... Es que todo lo que sea material, a Dios no le agrada que reciba la adoración que le pertenece a Él. ¿Cómo vamos a adorar un trozo de madera? El otro día en televisión pusieron un reportaje de un fabricante de ídolos, era un escultor, tenía esculturas maravillosas, a Cristo con lágrimas, pero impresionantes, de bonitas. Y ante eso se va a postrar dándoles adoración. Es que si lo piensan un poco, pues no creo que... Pues, ¿quién es el modelo que utilizan a veces para hacer? Pues oye, pueden haber dicho a un vagabundo, ponte ahí, claro, que tienes cara de Cristo machacado. Pues es que no sé cómo explicarte, ¿no? O de virgen, pues se ha comprobado que en algunos casos los modelos fueron hasta prostitutas, ¿no? Pero en cualquier, interpretación de este asunto, lo que importa es ir al original y al plan de Dios. Y está profetizado y muy bien manifestado en el sacrificio que Dios le pide a Abraham del único hijo, un hijo además sobrenatural,
de puro milagro, porque siendo anciano de 100 años, mujer de 90 años y estéril, y le da un hijo. Entonces es que vamos contra todo pronóstico y posibilidad humana, es sobrenatural. Y sin embargo, cuando ya tiene 12 años, no sé, más me parece, Más o menos, sí. pues le pide que se lo sacrifique. Y ahí está haciendo una versión profética de Pesaj, de Pascua. Vamos a leerlo, Génesis 22, del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Vemos que ya tenían la responsabilidad de realizar sacrificios de corderos, porque desde que Adán y Eva pecaron y fueron echados del paraíso, no hay remisión del pecado sino con sangre, y por eso también Abel sacrificaba a los mejores corderos a Dios, en esa clara primicia del sacrificio definitivo, absoluto y perfecto del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y por tanto Abraham también sacrificaba, igual que todos los temerosos de Dios desde Abel. Y para eso se levantaban altares de sacrificio. Y allí levantó un altar en el monte Sión. Bueno, los musulmanes dicen que no era Isaac, sino que era Ismael, que tuvo esa experiencia, todo lo cambian, y además ellos quieren determinar que la roca sobre la que supuestamente Abraham puso a Ismael, que no fue así, es la que está en el domo de la roca, nada menos que la gran mezquita en la explanada de Israel, que tampoco es así. Pero lo maravilloso es que Abraham iba levantando altares de sacrificios por donde quiera que iba. Y aquí, en esos sacrificios, da clara respuesta de obediencia a Dios en sacrificar lo más valioso, lo más precioso, que es su hijo.
Y Dios Tenía que conocer a Dios íntimamente. tenía que conocerle, claro, caminaba con Dios, ¿vale? Era fue llamado amigo de Dios por el mismo Dios, ¿no? Y que eso es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es intimidad con sus hijos, quiere esa relación personal. Que al leer el pasaje se va uno enterneciendo viendo la situación, ¿no? Del dolor. Vamos, hijo mío, ¿no? Y claro, el hijo le pregunta y no le miente. Dios se proveerá de cordero. Fíjate tú qué profecía da, sin entender cómo lo va a hacer Dios. Se proveerá de cordero para el sacrificio. Y sin embargo pone a su hijo sobre la leña y levanta el cuchillo. Entonces, pero tenía esa fe de que Dios se proveerá y entonces Dios interviene, ¿no? Y efectivamente aparece la provisión del carnero que satisface el sacrificio. Y que pues simboliza una vez más a Cristo como única satisfacción de toda la maldad pagada, de toda la maldad universal de la humanidad, de aquellos que se amparen bajo ese sacrificio de Cristo, ¿no? Fíjate que el pintor judío Chagall, él tiene un cuadro, no es uno de sus grandes cuadros, pero tiene a Adán y Eva expulsados del paraíso, tiene a Abraham y tiene a Jesús derramando su sangre sobre Abraham. Y está claro, ¿no? O sea, en el mismo espacio las tres cosas, ¿no? Sí, tuvo una visión profética, cosmológica, de lo que es toda la revelación del plan de Dios, de no abandonar al ser humano a la maldición del pecado, la maldición de la ley, que es la muerte. Aunque sí sufrir la muerte biológica, porque la carne de Adán y Eva quedaron totalmente contaminadas y así conocieron el mal. Al conocerlo, entró dentro de ellos, de alguna manera. Intimaron. Mientras no lo conocían... entró el mal en su genética, claro, en su naturaleza. Y por eso la llama la Biblia la naturaleza vieja de pecado, ¿no? Y se produjo, no cabe duda, después, toda la descendencia, pues con esa naturaleza vieja, ¿no? Y vemos que en el altar está dispuesto a sacrificar a su hijo. Muchos altares hizo Abraham y en todos ofrecía sacrificio de lo mejor que tenía, ¿no? Después de esta expresión ya de darle al Señor todo lo que pida. ¿Y qué hacemos los matrimonios cuando presentamos nuestro hijo al Señor? En el altar del local de culto. Lo entregamos, ¿no? Lo entregamos. Es un sacrificio, pero la gente no acaban de asumir y entender lo que significa realmente sacrificar todo porque no somos dueños de nada, como reconocimiento de que solo Dios es el Padre perfecto. No llamáis a nadie Padre en la tierra, solo un Padre tenéis. Es como un ritual para conseguir protección. Es como... yo creo que se ofrece al niño pensando, bueno, Dios protégelo también, aunque también implica, pero va por ahí, más que por una entrega completa, ¿no? Claro, pero piensa que no es eso lo que pide Dios. Claro. Pide Dios, en este caso, cuando un matrimonio tiene un bebé y va al local de culto a presentarlo, en el caso de las sinagogas, al octavo día lo circuncida, lo presenta a Dios y lo circuncidan. Los rabinos, bueno, pues están reconociendo, o hemos de reconocer, que Dios es el propietario, que lo rendimos a su voluntad, y no después de haber hecho el ritual, después decir, bueno, pero ahora yo voy a dirigirlo como me apetezca y voy a hacer que yo soy abogado y necesitaré para ampliar mi bufete cuando él crezca que sea también otro abogado y que herede mi pequeño imperio y no sé qué, no sé cuál. Esto es terrible, ¿no? Entonces, son falsos esos sacrificios. Abraham
fue auténtico, totalmente auténtico, y de hecho, su hijo Isaac fue un ungido de Dios. Sí, hasta su muerte. Lo que pasa es que nos da claramente a entender cómo es el sentimiento de Dios, que igual que Abraham iba con ese dolor terrible, Dios sacrifica de la misma manera a su hijo. Y es que todo eso lo que está simbolizando es que Dios no pudo evitar, evitó que Abraham matara a su hijo en sacrificio a Dios, y sin embargo, él no pudo evitar sacrificar a su hijo y llevarle a la muerte de cruz, y con sufrimientos, y cargarle con todos los pecados, con toda la culpabilidad de toda la humanidad en esa copa que tenía que beber en el Getsemaní, ¿no? Con todas las inmundicias, ¿no? de maldades humanas, ¿no? Asumirla. El que nunca pecó se hizo pecado. Es decir, absorbió el pecado, lo absorbió para pagarlo, dando su vida, pagó más que suficientemente lo que exigía la Torá, la ley. La paga del pecado es muerte. Porque me has abandonado. Ese es el momento terrible, ¿no? Ahí está. No solo por el sufrimiento físico, sino por sentir ese abandono de Dios, ¿no? El sentir la culpa. Es que no podía Dios. El pago completo, ¿no? Dios no puede aceptar a la encarnación del pecado. Y estaba encarnando el pecado, fíjate tú. Entonces, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y para aceptarnos a nosotros, sufrió él el abandono. Es impresionante. Para justificarnos a nosotros, que no había justificación posible. En una palabra, para limpiarnos de toda nuestra maldad y de liberarnos de la culpa y de la expectativa horrenda de la condenación que merecíamos todos, ¿no? Entonces ese es el espíritu de Pesaj y de Pascua, ¿no? Y ni los judíos lo aceptan, la mayoría, salvo las excepciones de los que reconocen a Jesús como sacrificio perfecto. Espero que Chagall sea uno de los que lo reconocieran. No lo sé. Él luego pinta muchísimos carneros, en muchísimos de esos cuadros aparece siempre el carnero, que es el símbolo de la expiación después, posterior. Sí, pero ¿no? Claro, también es el símbolo bíblico del judaísmo, ¿no? Entonces, no lo sé, pero sí que en este cuadro es clarísima la sangre de Jesús derramada y cae justo encima de Abraham, dando el símbolo de... Sí, yo vi el cuadro. Sí. No lo he visto. Yo lo vi en la KNC, está... ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Ah, sí? En el... Sí, ¿sí? Es impresionante. ¿Ah, sí? O no sé en qué lugar del museo. Yo estuve y vi, ¿sí? me enseñaron el cuadro, sí. Y lo tienen ahí expuesto como una de las joyas más No es uno de sus más grandes, no es un cuadro. Pero lo que estamos queriendo aprender es que igual que Abel, igual que Abraham, igual que Noé lo primero que hizo un sacrificio al tocar a tierra es levantar un altar y sacrificar. Para darle gracias a Dios. Claro, viene desde Abel, Miguel. Claro. Desde Abel, se transmitió, ¿no? Claro, o sea, es que podríamos decir... Es que Satanás hace sacrificios también. Claro, y ahí es donde está. Todos los descendientes ungidos de Abraham, con la fe de Abraham, levantaron altares, y el mismo Moisés levantaba altares. Y es curioso que vemos aquí la consecuencia de este altar que levanta Abraham es la honra y gloria de uno de los nombres de Dios. Yahweh proveerá. Jireh, Dios provee. Y eso es como le llamó al altar. Y así en cantidad de altares, Yahweh Shalom, Yahweh Nisi, por ejemplo, cuando una victoria, pues contra los enemigos, altar, y Yahweh Nisi, Jesucristo es nuestro estandarte, el Señor es nuestra bandera, etcétera, ¿no? O Yahweh
Shalom. Dios es nuestra paz. Siempre relación de los nombres de Dios con los altares de sacrificio, ¿no? Y como tú has dicho antes, Satanás imita todo lo que... Y él quiere que sus seguidores le hagan altares y sacrificios. Y sacrificios. Proclamándose merecedor de derramamiento de sangre en su nombre y para su satisfacción, ¿no? Para demostrar su dominio, ¿no? Y como si fuera divino. Y así vemos que el Balac, no el rey malvado, encarga a Balaam que maldiga a Israel, y mira cómo levanta 7 altares de maldición para hacer sacrificios en ellos y lograr que la maldición venga sobre Israel. Números 23, del 13 al 15. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Zolim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares. Ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Eso es lo que responde Balaam, ¿no? ¿Y qué hace Balaam? Y Yahvé salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Yahvé? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre. ¿Lo leo todo? Y lo que hizo fue bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Y no podré revocarla. Y no podré revocar la bendición de Dios sobre Israel, a pesar de que hizo esos sacrificios nada menos que de 7 bueyes y 7 carneros. Imagínate, además de 7 altares. Pues estamos hablando la expresión de la menorá, 7 luminares, las 7 manifestaciones principales del Ruach HaKodesh, etcétera, ¿no? Fíjate, el rey Balac dice, ya que no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Pero tú sabes que vamos a Bolivia y les dijimos a las iglesias, a los pastores, que siempre se suelen reunir en un desayuno y nos permiten compartirles: ustedes tienen que subir a los montes a orar como hacía Jesús, a levantar altares en los montes, altares de intercesión y de sacrificio de sus propias vidas. Y bueno, pues descubren que en todos los montes hay un altar satánico. En todas las cumbres tienen los brujos, hechiceros, altares para hacer sacrificios. Llamas, pero también sacrifican llamas, y si pueden sacrifican seres humanos. Sí, ¿no? También, sí. Y cuando construyen un edificio, primero hacen un sacrificio y un vagabundo, un borracho, la víctima, alguien que la ponen ahí sus restos quemados, lo que sea, como en los cimientos, ¿no? Entonces, es un imitador. Y aquí lo hemos visto, 7 altares maléficos para intentar atacar. Es una guerra espiritual. Satanás exige esos sacrificios para que los que sacrifican reciban bienes y sus enemigos reciban males. Es decir, las venganzas y las... y por eso pues el vudú es una religión satánica de sacrificios, y la macumba es sacrificar a la gallina y etcétera, ¿no? Y conseguir que los demonios respondan cumpliendo venganzas, satisfacciones, etcétera, ¿no?
Claro que por encima de todo eso está Dios, y aquellos que estamos protegidos por el sacrificio de Cristo no nos alcanzan estas maldiciones, ¿no? Y pues ahí están sacrificando niños todavía en muchas partes del mundo, y en un satanismo que crece, que también aumenta el número de los niños desaparecidos, de niñas, de vírgenes, etcétera, ¿no? Y todo esto de sacrificios bíblicos, incluso que Dios determina en el Antiguo Pacto como símbolos del Nuevo Pacto, no tiene más fundamento que mostrarnos el sacrificio de Jesucristo y nuestro propio sacrificio. Y los bueyes simbolizan a los pastores, y simbolizan los carneros, pues a los maestros, a los que dirigen, que enseñan a las manadas, y por lo tanto nos enseña a tener nuestro propio altar diario, sacrificándonos. Es curioso que los religiosos, en su prepotencia, soberbia y codicia, sacrifican a otros. Y eso es lo que le reprochaba Jesús a los hipócritas: sacrificáis a los demás y vosotros ni con un dedo tocáis las cargas que les imponéis, etcétera, ¿no? Los sacrificáis en vuestro favor, los servís, ¿no? Vivís a costa de sacrificarlos, ¿no? De estrujarlos, de ordeñarlos. Y sin embargo, pues lo que Jesús está mostrando, siendo la primicia del grano de trigo que cae a tierra y muere para dar mucho fruto, siendo el Cordero de Dios que lo da todo, es que sus seguidores hagamos altar diario en el cual nos pongamos como sacrificio para Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? No puedes llegar a eso sin negarte a ti mismo. Quiera venir por mí, negarse a sí mismo, sacrifíquese. Negarse es renunciar al trono de nuestro ego, y que ahí se siente Cristo, que venga su reino y haga su voluntad. Entonces, después conoceremos la buena voluntad de Dios, conoceremos. Dios se revela y nos muestra lo hermoso que es poder estar libres de nuestro ego, de nosotros mismos, y ser olor grato para Dios, como los sacrificios que agradaban a Dios eran olor grato. Y están los altares de incienso. Hemos hablado del altar del sacrificio, en el que pues había que dar vida y derramamiento de sangre para remisión, y bueno, sacrificarnos por Cristo cada día es dar la fuerza de nuestra sangre, nuestro tiempo, nuestro ímpetu, amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, con todas las fuerzas cada día. Sí, porque el derramamiento de sangre de Jesús fue universal y para siempre. No es necesario seguir derramando sangre. No tiene sentido. Claramente, sí. Pablo lo dice, ¿no? Que no hay necesidad de más sangre, porque ya con aquella fue suficiente para toda. Sin embargo, los judíos están ya organizando en la reconstrucción del templo todo lo que es la parafernalia de los sacrificios, ¿no? Porque no han entendido y no están beneficiados, y por eso una vez más será arrasado todo el sacrificio. Y será invadido el lugar santísimo con la abominación. Por tercera vez, ¿no? Por tercera vez el abominador, el inicuo, el anticristo, con el cual habrán hecho el pacto de la muerte. Entonces está el altar de incienso. 2 altares había en el tabernáculo. Uno
el altar fuera externo para ahí realizar la carnicería del sacrificio de los animales como ofrendas a Dios, y luego dentro el altar del incienso. Y aquí nos enseña Jesús, cuando enseña a orar, que tengamos nuestro altar de incienso en el aposento alto, en el lugar íntimo, secreto, donde puede uno dormir solo o acompañado con su esposa. Entonces el altar del incienso matrimonial del dormitorio o de el que se refugia ahí para descansar, se llama aposento alto. Mateo 6, 5 y 6 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Altar en lo secreto, en la comunión íntima con Dios, no haciendo espectáculo religioso, ¿no? Aunque la oración después también grupal es agradable a Dios si se hace de corazón y no mecánica o ritualmente con religiosidad. Y en Hebreos 13:15 nos habla que, bueno, pues estamos hablando de sacrificios. La oración es un sacrificio de labios, igual que evangelizar es un sacrificio de labios, igual que la alabanza son sacrificios de labios. Hace falta gastarse, quemarse. ¿Y quién es el que agrada más a Dios cuando le alaba? El que se entrega por completo, el que se quema en amor, en el fuego del amor y de la exaltación al Señor. Y así el sacrificio de la adoración es un sacrificio. Y el de la oración, por supuesto, se quema uno orando. Personalmente, en 42 años de ministerio, lo que más me ha quemado y me sigue quemando es orar por las personas. Y orar a solas con Dios también me quema. Pero es el sacrificio principal en la vida diaria. Y necesario, totalmente necesario, como veremos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí habla en el sacrificio de la alabanza, es evangelización, confesar su nombre, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Eso es evangelizar, es confesar su nombre, es llevar su nombre por todo el mundo, porque es el único nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna. Entonces está hablando de sacrificios de alabanza, sacrificios de evangelismo. Eso es sacrificios de labios y sacrificios de oración y de adoración, ¿no? Y bueno, pues en Lucas 18, del 1 al 8, tenemos una parábola bien clara de cómo necesitamos orar. Necesitamos nosotros mantener vivo, encendido, el fuego del altar del incienso en nuestra vida personal y en nuestra familia, en nuestro ministerio. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche?
¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro, la oración, si no tiene fe, no va acompañada de una fe viva, una fe sobrenatural, divina, pues no es eficaz. Por lo tanto, por eso advierte, hallará fe en la tierra, porque si no, ¿de qué servirá que clamen, que chillen, que lloren, que griten o que busquen a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en cualquier caso vemos la necesidad de orar. Les dio la palabra para enseñarles la necesidad de orar que tenemos. Y bueno, pues un alma sin oración pues es como un huerto sin agua. La oración es la que riega nuestro ser del agua viva, es la que revitaliza, es la que provoca a Dios a que derrame de su aceite, de su espíritu, de su presencia, y que nos ministre con consuelo, sanidad. Provoca a Dios. Es el riego que necesitamos, la oración. Por eso cuando sembramos, si no oramos, no crece la semilla. Igual que el agricultor, si no le llueve, pues estamos apañados, ¿no? Y bueno, pues orar es despegarse de la carne y del mundo. Es una frase que pues me gusta, me ha salido, y despegarse fuera, como que sales de ti mismo, es casi levitar, despegarse de la carne y del mundo, como que el mundo fuera, el mundo atrás, y ahí en la presencia del Señor, en un cara a cara, y para ser transformados a su imagen y semejanza, ¿no? Altar del incienso, Lucas 1, del 8 al 13. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Él tenía una mujer estéril y claro, era una terrible desgracia, ¿no? Para un judío no tener hijos. Y entonces estaba junto al altar del incienso, le tocaba a él la administración de que no se apagara el altar del incienso y de orar junto al altar del incienso. ¿Qué quiere decir esto? Que junto al altar del incienso, ahí a los sinceros adoradores, a los intercesores, a los que buscan a Dios, a los que anhelan la comunión íntima con Dios, Dios hace maravillas. Junto al altar del incienso vino el ángel. Así que experiencias sobrenaturales, divinas, que se producen junto al altar del incienso, como hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en situaciones de ser incensarios de oro para Dios, lanzando la oración que es el incienso de los santos, ¿no? Y bueno, pues la oración tiene que ser con humildad. Hemos dicho que con fe y con humildad, porque si no, tampoco hay manifestación de la gracia. Lucas 18, del 9 al 14, nos dice así: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y esa gracia se expresa con sus respuestas de bendición y de auxilio, de socorro y de perdón. Desde ahora ya aprovecho para anunciar que cada año tenemos 3 días de oración de humildad, de humillación. Nos proclamamos el Día de la Humildad en una contestación a esos días maléficos del orgullo. Sea cualquiera el tipo de orgullo, esa es una palabra que debe de ser eliminada de nuestras expresiones. No podemos estar orgullosos de nada. Podemos estar satisfechos, contentos, agradecidos, pero orgullosos. El orgullo es el padre de todos los pecados, es la maldad supina de Satanás. Y por eso, desde este programa anunciamos que el 9 de abril, domingo de resurrección, supuestamente que no resucitó un domingo, pero por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares y en muchas ciudades, en los lugares que designen los pastores de las iglesias de nuestro ministerio, se realizará actos de día de humildad, de oración, de petición de perdón, de humillarnos de rodillas 2 horas delante de Dios, y orando los pastores, dando un mensajito pequeño y una alabanza entre oración y oración, y 2 horas ahí pidiendo al Señor socorro, misericordia y perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestro país, de los cuales somos parte. 3 veces al año, Pesaj, Yom Kippur, de la fiesta principal de Sukkot, y en Navidad se realizan estas intercesiones especiales. Pero el altar siempre tiene que tener fuego continuo, determina la palabra de Dios, Levítico 6, 12 y 13. Esa no la tengo preparada. Levítico 6, 12 y 13. Dice así Chesterton: que vuestra religión sea menos una teoría y más un idilio de amor, un romance con Cristo, el novio Dios. Entonces eso es lo que tiene que tener en el altar: fuego. Un altar sin fuego, pues ya me explicarás qué vas a quemar ahí, qué vas a sacrificar. Pues la oración es igual. Si no hay fuego, si no hay pasión, ¿cómo va a ser esa oración agradable y grata a Dios, no? La oración sin pasión es como la fragua sin fuego, dice un dicho. Levítico 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y bueno, pues decía Bunyan, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios. Y bueno, comprendemos que Marta escogió la mejor parte, dijo Jesús, estando con María, según dice Lucas 10, pero simplemente lo mencionamos y pues proclamamos que hemos de realizar oraciones de fe y menuda respuesta sobrenatural, impresionante de Dios. Marcos 11, 20 a 24. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, recordándole, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste,
se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate qué maravilla de cumplimiento de las promesas de Dios y de manifestaciones sobrenaturales, milagrosas, prodigiosas que Dios hace como respuestas a la oración de los hijos de Dios. Y por eso es un énfasis impresionante. Yo tengo que recordar que el mejor libro que Dios me ha permitido escribir se llama Orar como respirar, y que no hace más que honor a las declaraciones de Pablo en Efesios 6, versículo 18, que dice: orad orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En estos congresos de este año que hablamos de la armadura de Dios, este pasaje es la armadura de Dios, y culmina diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. Y hay muchísimas oraciones diferentes que el Espíritu Santo quiere inspirarnos, ¿no? Y por supuesto en 1 Tesalonicenses 5:17 la frase es contundente: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Sin cesar. ¿Cómo respirar? Y bueno, pues en esta reunión de la humildad, nosotros nos gusta orar como Daniel, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y por los del país. Entonces hay que tomarse muy en serio la oración si queremos que Dios también haga lo mismo al escucharla. Se la tome muy en serio, si nosotros así lo hacemos con responsabilidad. No olvidemos que Satanás tiembla cuando ve al más débil de los santos de rodillas, decía Cooper. Daniel 9, del 3 al 10. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahvé mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias de los que te aman, y que guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia nuestra, la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahvé nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Hay que la oración sincera, reconociendo y se hace solidario con la maldad del pueblo de Israel. Daniel, que era un hombre recto. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede con nuestra familia, con nuestros hermanos, con el pueblo, con el cuerpo, con el ministerio, nos afecta. Y por acción o por omisión, en alguna medida, habremos participado de esa maldad, aunque no sea tan directamente o tan brutalmente como lo que se denuncia. En cualquier caso, si la oración no acaba con el pecado acabará con la oración. Y por eso terminamos este programa con Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre con acción de gracias, con toda oración y súplica, y bueno, pues altar familiar,
familia que ora unida permanece unida. Cuando no hay altar familiar, una familia sin oración es como una nave sin timón ni velas. Así que oremos, y cuando Dios se propone hacer alguna maravilla sobrenatural, sorprendente, y mostrar su misericordia grandiosa, pues con su pueblo, lo primero que hace Dios es invitarle a orar. Antes de que haya un avivamiento, lo invita a orar, a orar y orar y orar. Oremos. Señor, enséñanos a orar, porque ni sabemos ni tenemos la gracia, muchas veces somos torpes. Sí, Padre, Dios. Y nos cuesta, Señor, dejar de ser nosotros mismos para entregarnos a ti, Señor, en esa oración de intercesión. Y queremos aprender a alabarte, a regocijarnos también en ti, Señor, y a descansar en ti, dejar sobre ti todas nuestras cargas, Señor, y saber que tú tienes cuidado, Señor, de todos de nosotros, y que grandes son tus misericordias y grandes son tus maravillas, grandes son tus proezas, Señor. Queremos glorificarte y exaltarte y confiar en ti, Señor. Enséñanos a orar y derrama espíritu de gracia y oración, Señor, para que podamos entrar, Señor, en esa dimensión tuya en la que todo es posible. Gracias, gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sí, Padre, danos, Señor, espíritu de oración. Amén. En la familia, en donde quiera que estemos caminando, se puede orar en cualquier lugar. Y bueno, el asunto es que el Espíritu Santo nos impulse a orar, porque solo Él intercede como conviene. Amén. Digámosle: úsame para orar como tú quieras. Gracias por haber estado con nosotros, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor nos bendiga.